Buena tarde, hermanos. Buena tarde, buena noche. Qué gozo es que estemos ya aquí, que estén llegando cada día más, hermanos. A pesar de la pandemia, pues tenemos que continuar. Ya la pandemia ya debe ser otro tema, pero bueno. Gracias a Dios por los hermanos que están enlazados, gracias a Dios por los hermanos que ya están aquí y gracias a Dios por los hermanos que vienen en camino. Les pido por favor si nos ponemos de pie para orar y poner en manos del Señor. Una vez me cuestionaron, oiga, ¿por qué pone en manos del Señor lo que el Señor controla? Porque el Señor controla todo. Pero lo hacemos no por pedirle que lo controle, porque Él lo controla, sino porque nosotros entendemos en la oración que Él tiene el control de todas las cosas y de Él dependemos. Si Él no pusiera su mano en esto, no tendría efectividad lo que nosotros venimos aquí a estudiar. Saldríamos solamente con conocimiento, pero no con transformación. Pero cuando Dios bendice su palabra, su pueblo entiende y vive su palabra. Entonces hay que pedirle a Dios que en su infinito poder, Él nos abra la mente a través de su Espíritu, nos dé luz a través de su palabra y sobre todo nos ponga tanto el querer como el hacer su perfecta voluntad. Bendito Dios, gracias te damos en esta tarde por permitirnos estar aquí, Señor, con vida, una vida en abundancia espiritual. Gracias, Señor, porque cuando vemos tu palabra, cuando escudriñamos tu palabra, Señor, nos damos cuenta de cuán pecadores somos, Señor, y cuán grande y misericordioso es tu corazón, Señor. Gracias, Señor, porque cuando vemos tu palabra, tú, Señor, eres exaltado y el hombre es humillado. Gracias, Señor, por ese principio, por esa realidad que nos permites vivir. Gracias por la humillación que tenemos a través de tu palabra, pero también, Señor, te damos gracias por la motivación que tenemos a través de ella. Señor, humilla nuestros corazones porque es lo que necesitamos, pero también refresca nuestros corazones con tu palabra para saber, Señor, qué hacer para gloria y honra tuya. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Gracias por la vida de esta iglesia joven, Señor, una iglesia joven, una iglesia que has tenido tanta misericordia y que no podemos negar, Señor, ninguno de nosotros que es una iglesia tuya, Señor. Porque tú estás edificando esta iglesia, Señor, y te damos tantas gracias por la misericordia, la gracia, la compasión y el trabajo, Señor, que estás poniendo en nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Siéntense, por favor. Ya no van a crecer. Ya no. Bueno, quién sabe, ya el joven lo conocí así, a este varón, pero una pirinola, ¿verdad? ¿Te acuerdas que andaban corriendo por todos lados y nosotros conviviendo? Y ahorita, de veras que se los encuentra uno en la calle y no lo reconoce, ¿no? De repente te das cuenta cómo pasa la vida cuando ves los hijos de alguien, de amados hermanos como ustedes, y después de un rato de no verlos, los ves, pero ya unos varones a todo lo que da, y dice uno, híjole, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, hermanos, estamos en esta sección hermosa de la palabra de Dios, estamos estudiando la epístola de Primera de Juan. El título de estas enseñanzas es Nuestro andar en Cristo. Nuestro andar en Cristo porque el énfasis más fuerte de la epístola que estamos estudiando es andar en luz. Es como tenemos que andar en luz. Andar en Cristo puede ser un sinónimo de la expresión andar en luz. Y te pido por favor que vayas al segundo capítulo, versículo 3, y estamos en esta sección del capítulo 7 al capítulo 11. Te pido que veas el versículo 7 del capítulo 2. Versículo 7 del capítulo 2. Versículo 7 del capítulo 2. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros,
porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El apóstol Juan, como lo hemos estado estudiando, está confrontando una serie de problemas que hay dentro de las iglesias de Asia Menor. Son iglesias que él está pastoreando, él es el pastor, él es el apóstol de esas iglesias. El apóstol ya es un hombre anciano, muy experimentado en la palabra de Dios, muy experimentado en el ministerio, muy reconocido, un hombre muy amado por las iglesias, pero un hombre también muy preocupado por las iglesias. Y el contexto que hemos estado estudiando es de que dentro de la iglesia, de esas iglesias, había personas que decían que tenían una nueva revelación de Cristo. Eran gnósticos, eran hombres que predicaban un falso evangelio. Ellos decían que tenían una nueva revelación distinta a la de los apóstoles. Eso lo hemos entendido, es totalmente falso. La iglesia, desde los tiempos de la iglesia primitiva, siempre se ha fundado bajo la enseñanza de los apóstoles y los profetas. La enseñanza del Antiguo Testamento a través de los profetas y la enseñanza en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Cualquier otra enseñanza es una falsa doctrina, es un falso evangelio, es anatema, es maldito. No puede ser. Mas, sin embargo, estos hombres vienen con nuevas revelaciones porque dicen que eran ungidos. Si te fijas, el énfasis del versículo 7 es este: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. ¿Por qué está diciendo esto así? Por varias razones. Una, había unos que decían que tenían nuevos mandamientos, nuevas revelaciones. Se decían hombres espirituales que por medio de éxtasis espirituales, de hablar en lenguas, por medio de prácticas totalmente paganas, pretendían conectarse con Cristo, tener comunión con Cristo. Ellos decían que eran hombres especiales, con una espiritualidad especial, y que solamente ellos podían tener una revelación de Cristo a la iglesia, una revelación nueva. Pero debemos de tener mucho cuidado con este tipo de situaciones cuando alguien llega a la iglesia y dice, les traigo una revelación nueva de Cristo. Eso, hermanos, es totalmente falso, totalmente falso. Y es lo que está aquí atacando el apóstol Juan acerca de gente que estaba diciendo que tenía una nueva revelación en Cristo. Otra evidencia de su falsedad, la primera es de que no hay nuevas revelaciones en Cristo. Si recuerdas el énfasis, y para que lo vean nuestros hermanos en el versículo 1 del capítulo 1, volvamos a leer esto porque esto es muy importante. Capítulo 1, versículo 1 de Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Obviamente está hablando de Cristo, de la comunión que tuvieron con Cristo, de la enseñanza que tuvieron de Cristo. Esto era lo que predicaban los apóstoles. No era una nueva revelación, no era un nuevo mandamiento, no, era algo que ya era tradicional, que enseñaban los apóstoles en todas las iglesias. Y nos hemos dado cuenta a través de la lectura de las epístolas, estudiar las epístolas, que todos los apóstoles, incluso Pablo, tenían el mismo mensaje. Todos, había una unidad doctrinal en el mensaje de los apóstoles. Nadie se atrevió a decir que traía un mandamiento nuevo o nuevas revelaciones de Cristo. Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo enseñó, y en la gran comisión en Mateo 28 dijo, todas las cosas que les he enseñado, esto, enseñar, predicar, dar testimonio, darlo a la iglesia.
Por eso, hermanos, si se fijan, aquí está diciendo el apóstol Juan, no estoy inventando nada, no traigo nueva revelación. Por eso, aquí dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. No es nuevo. Esto que les voy a decir no es nuevo. Esto es un mandamiento añejo. Es un mandamiento que ya tiene su tiempo. No es una nueva revelación como dicen los gnósticos. Acuérdate que el pensamiento gnóstico se metió dentro de la iglesia cristiana en el primer siglo. Aquí estamos hablando de la iglesia cristiana en los primeros 100 años. Y el pensamiento gnóstico que tenían los griegos se empezó a meter dentro de la iglesia. Ellos decían que por medio de éxtasis espirituales, y a veces es muy escandaloso saber esto, que por medio de hablar en lenguas, porque esa cuestión de hablar en lenguas hay que filtrarla muy bien, a través de ciertos ritos ellos se conectaban con sus dioses paganos. Y ellos pretendían, ahora en Cristo, como todavía no abandonaban esas prácticas, pretendían agarrar esas prácticas que tomaban para adorar al panteón griego, querían tomarlo ahora para adorar a Cristo, para elevarse a Cristo, para tener comunión con Cristo. Ahí, hermanos, ese tipo de pensamiento era totalmente falso. Y ellos decían que tenían una nueva revelación. Eso era absolutamente falso, porque todo lo que tenemos que saber de Cristo lo aprendimos a través de los apóstoles. No le hagamos caso, y siempre los apóstoles fueron en contra de ese tipo de doctrinas. Recuerden una cosa, las epístolas, esta es una epístola, es una carta, son reactivas. ¿Qué quiere decir eso? Hay un problema en la iglesia y los apóstoles escriben y van en contra de la falsa doctrina que se estaba predicando en la iglesia de Cristo, iglesias que ellos fundaron. Entonces ellos se enteran que hay una falsa doctrina y reaccionan de inmediato y mandan una epístola, una carta, y estas cartas tienen cómo corregir, cómo detectar, cómo atacar problemas que hay dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia, en estas iglesias, había un gran problema. No sé si se han dado cuenta del gran problema que había dentro de las iglesias de Asia Menor. ¿Cuál es como el tema principal? ¿Eres o no eres? Dices que eres cristiano, dices que andas en luz, dices que tienes comunión con Él, dices incluso que tienes una nueva revelación, pero a través del testimonio de la verdad, eres desnudo, ha sido desnudada tu realidad, por decirlo así. La evidencia, hermanos, es de que estos hombres decían que tenían una nueva revelación, pero el gran problema que tenían es que eran tremendamente déspotas con sus hermanos. Eran hombres que se creían tan elevados que tomaban distancia de sus hermanos y menospreciaban a sus hermanos. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, una evidencia de un verdadero cristiano, de una verdadera cristiana, no es lo que dice. Eso andar en luz, ¿recuerdan? Lo hemos estudiado. Es que guarda la palabra, lo hemos estudiado. Es que obedece la palabra, ama a Dios. Esas son las evidencias. Y una evidencia contundente de un verdadero cristianismo no es que lo diga la persona y que todavía salga con cosas que dice, yo soy un ungido de Dios y yo tengo una nueva revelación en Cristo y la quiero dar a la iglesia. No, una de las evidencias contundentes de un verdadero cristiano es que ama a sus hermanos. Que ama a sus hermanos. Versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, en Cristo y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Mandamiento antiguo. ¿Qué mandamiento se refiere? Porque el contexto habla, si te fijas, ahí en la pericopa que tenemos, antes del versículo 7, seguramente tienes la Reina Valera 1960,
Y ahí dice el nuevo mandamiento. ¿Sí ves ese título? Ahora, recuerda una cosa, esos títulos no son inspirados, no se encuentran en los escritos originales. Alguien lo puso a través del tiempo, la iglesia primitiva pidió que se le pusieran encabezados, se dividiera la Biblia en capítulos, versículos para tener mayor orden. Aquí, hermano, él dice el nuevo mandamiento, pero igual podríamos entender que es la evidencia, una evidencia más, por ejemplo, de un verdadero cristianismo. El amor entre hermanos. Así podría llamarse. De ahí para allá, hermano, del capítulo, versículo 7, a todo lo que es eso, ahí no le cambiemos. A menos de que haya una mejor interpretación. Pero esos títulos, recuerda una cosa, no son inspirados, no los puso el Espíritu Santo, no lo puso el autor, lo puso ahí un hombre, creo que era un clérigo que dio orden a toda la cuestión de la estructura de la palabra de Dios. Ok, hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? El mandamiento antiguo, hermanos, es amar. El mandamiento de la palabra de Dios, el énfasis más fuerte de la palabra de Dios es amar. Amar a Dios y amar ¿a quién? Al prójimo. Lo vimos, si gustas, vamos rápido para refrescar Deuteronomio 6:5. Ve ahí a Deuteronomio, estamos hablando del mandamiento antiguo. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón. Ahora, ¿qué implica para un judío el corazón? La mente, es correcto. Recuerden que cuando la Biblia habla del corazón, en este tipo de contextos está hablando de la mente, está hablando de la mente de la persona. Es el asiento de nuestras emociones, de nuestra capacidad intelectual, es el asiento del ser, es la mente. Ahora, esto es un ataque directo contra los gnósticos que eran, hermanos, amadores del pensamiento, amadores de su propia mente. Los griegos, hermano, tenían una situación que ellos amaban y ponían por sobre todas las cosas su capacidad intelectual, el saber más que los demás. Era su énfasis, y por eso en ese ataque gnóstico que tuvo la iglesia, venían ellos a decir, ¿sabes qué? Yo sé más de Cristo que tú. Yo tengo una revelación más elevada de Cristo que tú. Pero aquí, fíjate el énfasis del mismo Deuteronomio, está diciendo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, el mandamiento antiguo, ¿cuál es? Amar a Dios. Pero no solamente es amar a Dios, porque una evidencia de que amas a Dios, a quien no ves, es amar a tu hermano, que sí ves. Levítico 19:18. Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de ¿qué? De tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, el antiguo mandamiento es relacionado o se relaciona con el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora aquí la pregunta, ¿estos dos mandamientos rigen en el Nuevo Testamento? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? ¿Sí rigen? ¿Por qué? ¿Algún pasaje bíblico que quisieran aportar? O sea, está Levítico, la ley levítica, está en Deuteronomio. Realmente, ¿será algo que aplica en el Nuevo Testamento y que esté dentro de las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles, para la iglesia de Cristo? Sí. ¿Mande? ¿No lo quieres leer, hermano? Si quieres, ahí está el micrófono, mira, para que lo agarres así como.
Sí. Adelante. Romanos. 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Exactamente. Entonces, ¿nos lo vuelves a leer, hermanos, Romanos? Escuchen Romanos esto. 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. El que entendió la ley del Antiguo Testamento aplica prácticamente una realidad. Sabe amar. ¿A quién? A Dios y al prójimo. Pero si tú te vas a Mateo 22:34, Jesucristo vuelve a citar ese antiguo mandamiento de Jehová. Mateo 22:34. Entonces los fariseos, Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Era un conflicto muy fuerte entre escribas, porque algunos decían que el gran mandamiento de la ley era uno, otros decían que era otro, y en su capacidad de querer interpretar y sintetizar la palabra de Dios, ninguno se ponía de acuerdo. Acuérdate que estos hombres cuando se juntaban era para discutir, no para ponerse de acuerdo. Pero ven a Jesucristo como un maestro especial y se acerca a este escriba y le pregunta, Maestro, Rabí, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, yo veo que tú eres distinto, por favor, explícame, porque ni yo como intérprete de la palabra de Dios he entendido cuál es el gran mandamiento de la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí el énfasis es amar a Dios con todo tu ser, con todo tu ser. Y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ese es el mandamiento que el Señor dio a través de la historia, a través de 1600 años de revelación bíblica. El Señor dio énfasis que esa ley, el cumplimiento de la ley se daría bajo la condición de ¿qué? De amar a Dios y amar al prójimo. El que entiende eso, el que vive eso, ha entendido la ley, ha entendido la palabra de Dios. Mateo 7:12. Sí, adelante. A ver, ¿nos lo lees aquí en el micrófono, hermano, por favor? Te digo que también en Gálatas 5:22 está, pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu, es correcto. Sí. Mateo 7:2, gracias Samuel, así es. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, como leyó Moy, de la ley es el amor. Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, si te fijas, el énfasis es mandamiento, mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento protagonista. ¿En qué se resume? ¿En qué mandamiento se resume el Antiguo Testamento? Se resume en dos. Uno, amar a Dios con toda la fuerza de tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Habíamos hablado de que la Biblia da por sentado que te amas. O sea, no, yo te pregunto, hermano, ¿le tienes que decir a alguien que se ame a sí mismo? Le tienes que exhortar, ámate a ti mismo, tantito, ándale, échale ganas.
¿Tú crees que a los seres humanos nos tienen que exhortar para decirnos que nos amemos a nosotros mismos? No, porque somos egoístas y nada más nos amamos a nosotros mismos. Pensamos en nosotros mismos. Nos cuidamos, primero yo, después yo y después de eso yo. La Biblia, hermanos, siempre da por sentado que el hombre se ama a sí mismo pecaminosamente. Y cuando dice la palabra de Dios que ames a tu prójimo como a ti mismo, está diciendo, así como tú te amas, ama al otro. Da por hecho que pecaminosamente nos amamos. Pero cuando tenemos esas consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos, hacia los demás, estamos expresando amor. Recuerda una cosa, la persona favorita de tu vida no es tu mamá, no es tu papá, no es tu, ¿quién? Una tía que tengo allá en Michoacán y que mi persona favorita, la persona favorita de tu vida eres tú. Eres tú. Y eso está diciendo la palabra de Dios. Deja de considerar eso y empieza a considerar a Dios y a considerar a los demás. Tú no. Dalo por hecho. O sea, da por hecho la palabra de Dios que tú te consideras. Sí, Laurita, con gusto. Exactamente. Y eso, hermana, está en el Antiguo Testamento. Y lo leímos hace ratito. Dice la palabra de Dios, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. En el Antiguo Testamento dice, aunque te hagan mal, no hay venganza ni rencor en contra de los hijos de tu pueblo. Dice, sino que amarás a tu prójimo, aunque te haya ofendido, como a ti mismo. El énfasis de la Biblia no es que te ames a ti, ya es un hecho que nos amamos, sino que reflexionemos y cambiemos el sentido de nuestro amor, y así como nos cuidamos nosotros, cuidar a los demás, amar a los demás. Sí, mi hermano. El amor cubre multitud de pecados. ¿Y quién lo dijo eso, hermano? Pedro. ¿Qué era? Un mandamiento. ¿Qué mandamiento era? El mandamiento antiguo. Ellos eran hebreos, o sea, para su cosmovisión hebrea, hermanos, ellos sabían la Torah, ellos sabían la ley y sabían, hermano, incluso fue maravilloso porque Cristo vino a revelarles la verdad de los dos mandamientos a los apóstoles. Después los apóstoles no estuvieron encamotados de cuál será el verdadero y más grande mandamiento de los 613 preceptos que ya hay. No, ellos sabían perfectamente bien y es lo que le enseñaron a la iglesia. Hermanos, la iglesia en aquel entonces no tenía un nuevo mandamiento, era un mandamiento antiguo del Antiguo Testamento, reafirmado y predicado y enseñado y exhortado por Jesucristo, y los apóstoles lo recibieron y lo predicaron. Casi lo que acaba de leer Aarón ahí de Primera de Pedro, ¿no? ¿Primera de Pedro qué? 4:8. Parece que es Pablo, parece que es Juan. ¿Por qué? Porque ellos tienen una unidad doctrinal. El Señor dijo una cosa y ellos predicaron simple y sencillamente lo que el Señor enseñó. Entonces, hay un gran mandamiento. Regresemos ahí al versículo 7 de Primera de Juan 2. Hermanos, no es escribo nuevo
no os escribo mandamiento nuevo. Hermanos, recuerden ahí el énfasis hermoso, está hablando Juan, está hablando como un padre espiritual, está diciendo hijitos, en el principio, en el versículo 1 del capítulo 2 dice hijitos míos, pero después cambia el sentido de lo que está diciendo y ahora dice hermanos. Y más adelante todavía en el versículo 2 del capítulo 3 dice amados. Entonces cuando uno reúne esas dos expresiones es hermanos amados. Cuando Juan está diciendo eso, cuando está expresando eso, amados hermanos, y lo está diciendo, recuerda cómo, con sinceridad. Lo cree, lo siente, lo vive. Realmente tiene amor por sus hermanos. Él está manifestando, el apóstol Juan, que es un verdadero creyente. Cuando una persona manifiesta amor por la iglesia de Cristo, un amor, hermanos, que es capaz de abandonar su propia vida para dar incluso la vida por sus hermanos, esa persona es un verdadero creyente. Y pregúntame, hermanos, ¿qué de los apóstoles no estuvo dispuesto a dar su vida por sus hermanos? Su vida. Ahorita vamos a llegar al punto. Entonces, aquí esta expresión hermanos, y si lo reunimos, hermano, con lo que está diciendo más adelante el apóstol Juan de amados, hermanos, eso habla de una verdadera conversión en este varón y habla de una realidad que debemos de analizar nosotros en nuestra vida para ver si realmente estamos en Cristo. Una de las evidencias más grandes de un verdadero cristiano es que ama a la iglesia de Cristo. La ama. La ama. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, no les estoy trayendo, no estoy inventando el hilo negro, vaya, no traigo un nuevo mandamiento, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo como esos falsos predicadores que tienen ahí, que dicen que traen nuevas revelaciones, no les hagan caso a esos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Entonces, aquí, hermanos, empieza Juan con un juego de palabras. Un juego de palabras, hermano, que no tiene el sentido de confundir, sino de reafirmar una realidad espiritual. Ve más adelante en el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Bueno, entonces, ¿es antiguo o es nuevo? Ambas cosas. ¿Por qué? Porque se trata del mismo. Se trata del mismo mandamiento. Ahora, si nosotros nos vamos bajo el contexto del pensamiento que creo que lo empecé a decir, del pensamiento judío, este mandamiento era vigente, hermanos. Este mandamiento lo entendía perfectamente bien un judío. Vete a 1 de Samuel 20:17. Y tú vas a ver, hermano, cómo amaba Jonatán a David. Desafortunadamente un versículo bien mal interpretado para decir que se permite la homosexualidad y que la Biblia enseña la homosexualidad. La Biblia enseña que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios y se tienen que arrepentir de su pecado. Pero aquí dicen, es que ve cómo amaba Jonatán a David. Era un amor más allá. No, era un amor que guardaba el mandamiento de Dios. Era un amor que guardaba el mandamiento de Dios. Cuando David amó a Jonatán, lo amó con el amor que Dios le mandó. Ve, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba, ¿cómo? ¿Te fijas? ¿No te gustaría un hermano así en Cristo que diga, ¿sabes qué? Yo sufro por ti. Yo doy la vida por ti. O sea, ¿sabes qué? Cuando yo digo que tú eres mi hermano favorito, no estoy diciendo una mentira. Tú eres primero que yo. Aquí no es homosexualidad, aquí está el cumplimiento de la palabra. Está diciendo, ama a tu hermano como, ¿cómo?
Ellos eran hebreos. Sí. El que ama, perdona. El que no ama, no perdona. Filemón, la epístola del perdón. Sí, es correcto. Es correcto. ¿Cuál es el énfasis entonces, Samuel? ¿Cuál era el Antiguo Testamento? Digo, ¿cuál era el mandamiento antiguo? Amar. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo, vigente, que no ha caducado? Que todavía, hermano, que no huele a podrido, que no ha pasado. ¿Cuál es el mandamiento que todavía impera hoy? Amar. Entonces, Juan está diciendo, os escribo, no les traigo una nueva revelación. O sea, de por sí, este mandamiento antiguo, qué difícil ha sido guardarlo. Porque aquí estamos leyendo que había un amor realmente bíblico entre Jonatán y David. Pero, ¿qué hizo Caín con Abel? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Viene Dios y Adán le empezó a echar la culpa a Dios y a echar la culpa a la mujer. O sea, se les olvidó el amor. Entró el pecado y se les olvidó el amor. Abraham negó a su esposa. ¿Qué más? David, ¿qué hizo con su amigo? Lo mandó a matar. O sea, una verdadera desgracia, porque se les olvida el mandamiento. Amar a Dios y amar al prójimo. Génesis 45:15. Y ese contexto (45) Ahí voy. ¿Qué hizo José? Uy, ustedes me vendieron. Ahorita van a ver, papá. Si ahorita traigo poder, van a ver. Les voy a vaciar, ¿verdad? Toda mi ira. No. Y besó a todos sus hermanos. A Judá lo besó. A Judá, que fue el que empezó todo y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué manifestó este hombre? ¿Qué mostraba la Biblia? Verdadero amor es verdadero perdón. Verdadero perdón. Salmos 131, 1, 2. O sea, estamos hablando de la cosmovisión, de cómo veía el mandamiento antiguo un judío. ¿Cómo lo veía? Salmos 133. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, están considerando que la comunión entre hermanos, la armonía entre hermanos, el amor entre hermanos es delicioso. Es tan único como el ungimiento de un rey, como el ungimiento de un sacerdote. Esto era la cosmovisión de los judíos. Por eso, hermanos, el Señor está diciendo, en un contexto, hermanos, donde probablemente allí había judíos a los que les estaba llegando la epístola, no les escribo un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo. Mas, sin embargo, si hay cristianos ahí y si hay gente gentil, les recuerdo un mandamiento nuevo que nos dio Jesús también a los gentiles. Y todos los versículos que estás leyendo del Nuevo Testamento es la reafirmación que a los gentiles se les enseñó el mismo mandamiento, tanto a judíos como a gentiles. ¿Cuál fue el mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fue el mandamiento, la enseñanza.
hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento entonces fue dado desde el principio. Pero si uno, hermanos, ve la estructura de las palabras en griego, se dará cuenta que esta expresión que habéis tenido desde el principio no se refiere, hermanos, no se refiere, y aquí no quiero hacerlos camote, a los mandamientos de Moisés en la ley mosaica. No apunta hacia allá. Vuelvo a leer, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Entonces, ¿desde qué principio? ¿Desde Génesis, desde la ley de Moisés? No, el mandamiento que tuvieron desde el principio que empezaron a caminar con Cristo. No es la palabra momos en el griego. Son los preceptos que Jesús enseñó a sus discípulos y en los preceptos que Jesús enseñó y los discípulos enseñaron a los que seguían a Cristo. No se refiere al momos, a la ley del Antiguo Testamento mosaica, se refiere a los mandamientos de Cristo. Por favor, vete a Mateo 28. Versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué mandó Jesús? Amar a Dios y amar al prójimo. Enséñeles todas las cosas que les he mandado. Hermanos, el Señor enseñó muchas cosas, pero acuérdate los dos principios que enseñó como columna del entendimiento de la palabra. Amarás a Dios con toda la fuerza de tu ser y amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando dice aquí que habéis oído desde el principio, si regresas al versículo 7 del capítulo 2 de Primera de Juan, que habéis tenido desde el principio, no se refiere a la ley mosaica, se refiere a los principios, a los mandamientos de Jesús que dio a los apóstoles y que ellos enseñaron a la iglesia. No les escribo nada nuevo. Les recuerdo el mandamiento de Jesús que se les dio cuando ustedes llegaron a Cristo, cuando ustedes empezaron a caminar en luz. Probablemente, hermanos, no lo sabemos, pero a lo mejor una forma de adoctrinar a los nuevos creyentes era, hermanos, con los dos principios que Jesucristo enseñó. Amar a Dios. O sea, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Confesaste fe en el Señor? Sí. Entonces te decimos, si tú estás caminando en luz, tienes que amar a Dios con toda la fuerza de tu ser, tienes que guardar los mandamientos de Dios, porque esa es la manifestación de que realmente amas a Dios. Y si amas a Dios, tienes que amar a tus hermanos, Tienes que preferir a tus hermanos en Cristo. Probablemente eso era la enseñanza inicial que le daba los apóstoles a la iglesia. No lo sabemos. Pero sí lo que sí sabemos es que aquí Juan está diciendo, no vengo a escribirles nada nuevo, sino nada más a recordarles en principio el mandamiento que se les dio desde el principio. ¿Cuándo? Cuando empezaron a caminar en fe en Cristo. Sí, Lupita, con gusto. Dice en primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Quién ha visto a Dios? Esto está diciendo Juan. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto? Nadie. Nadie ha visto a Dios. Porque Dios es ¿qué? Juan 4. Dios es espíritu. Nadie ha visto a Dios. Pero ¿cómo se ve Dios?
cuando nos amamos los unos a los otros. O sea, luego hay gente que dice que, a lo mejor hay gente que llega nueva aquí a la iglesia y dice, vi a Dios, y dices, híjole, pues ¿qué fumaste? Ahora sí, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿cómo que viste a Dios? Y si es un hermano muy espiritual, muy entendido de la palabra, sí, lo vi a través del amor que se tienen los unos a los otros. Ahí vi a Dios. Es la evidencia que Dios habita en esa casa, que Dios habita en esa congregación. ¿Cuál es la evidencia? Dice Jesús, ¿cómo sabrán que ustedes son mis discípulos? Con la manifestación del amor que van a tener, que deben de tener los unos a los otros. ¿Sí? Versículos, ¿no? Sí, versículos. Ajá. Uh-huh. Los 10 mandamientos. Exacto. Sí, no. Sí. Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos y una sección, los primeros mandamientos son amar a Dios. Es la relación que tenemos de amor con Dios. Cuando amamos a Dios, Él es único y no nos postramos delante de otros dioses, porque Él es fuerte, Él es celoso. Él podía cuestionarnos, dice, bueno, ¿por qué te arrodillas delante de otro Dios? ¿Ese dejó salir el sol hoy? ¿Ese te dio la vida? No, yo soy, a mí no solamente. Y los demás, honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué los honras? Porque amas a Dios, porque lo dice su palabra y porque amas a tus padres. No mientes a tu hermano, no levantas falso testimonio contra tu prójimo. ¿Por qué? Siempre le hablas la verdad, ¿por qué? Porque lo amas. No lo matas, ¿por qué? Te maté porque te odiaba. Digo, ¿te maté porque te amaba? No, te maté porque te odiaba. Y recuerden una cosa, aún el Señor Jesucristo aclaró esos pasajes diciendo que la esencia de todo eso era el amor. Porque muchos decían, muchos hombres en los tiempos de Jesús, los fariseos, los escribas decían, bueno, no matarás se refiere al acto específico de matar a una persona. Dice, mientras que no mates a nadie, tú estás cumpliendo la ley. Pero Jesús se va más allá, aclara la ley y dice que aún el odio en contra del hermano es asesinato. Tú no matas a alguien ni odias a una persona que amas, aunque te haya hecho lo que sea, ¿no? Entonces, regresando, sí, hermano, es correcto. Aclarando, sí, los 10 mandamientos hablan de amor, amor a Dios y amor al prójimo, ¿no? En eso se resume la palabra, los mandamientos del Señor. Entonces, este mandamiento antiguo fue dado desde el principio. No se refiere al principio de Génesis, sino no se refiere al principio de la ley de Moisés, sino al caminar en Cristo. Vete a 1 de Juan 2:24. Otra vez el énfasis, porque recuerda que Juan es cíclico, o sea, viene con la idea y vuelve a aclarar y dice, lo que habéis oído desde el principio. ¿Cuál principio? Los principios que el Señor enseñó a su iglesia. Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, son los principios de las enseñanzas que Cristo dio a su iglesia.
Y eso lo tenemos como énfasis muy fuerte en el versículo 1 del capítulo 1 que leímos hace rato. Entonces, fíjate, si regresamos al versículo 7, porque lo estamos tratando de interpretar, dice, hermanos, versículo 7, capítulo 2, no os escribo mandamiento nuevo, no, sino un mandamiento antiguo. ¿Qué? Pues un mandamiento que es, sí, desde la antigüedad, pero es un mandamiento que Jesucristo dio desde el principio de su caminar cristiano. ¿Y qué hizo Jesús? Nada más recordó el Antiguo Testamento, recordó lo que el Padre había enseñado. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, a enseñarla, a defenderla, a vivirla. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, este mandamiento antiguo estuvo en las palabras enseñadas por los apóstoles y que oyeron estos creyentes de ellos, o sea, fueron las enseñanzas que los apóstoles enseñaron. Ellos están diciendo, este principio no es de nosotros, fue un principio que nosotros recibimos y que nosotros les enseñamos y que ustedes creyeron. Ustedes lo creyeron. Jesús les enseñó, les recordó a los apóstoles los mandamientos del Antiguo Testamento. Los apóstoles enseñaron a la iglesia y Juan se le enseña específicamente a estas iglesias. Esto es lo que escucharon los apóstoles de Jesús. Mateo 22, 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos escucharon eso. Jesús, hermano, es Dios. Jesús, hermano, lo sabía del Antiguo Testamento, el mensaje, la exigencia, el mandamiento de Dios al pueblo de aquel tiempo. Jesús lo recordó y los discípulos lo escucharon de él y ellos lo predicaron, lo llevaron a todas las naciones y empezaron a enseñar ese mismo principio. Ahora, versículo 8. Sin embargo, aquí dice casi, atención, sin embargo, un énfasis, ¿no? Una llamada de atención, o sea, ¿a qué te suena el sin embargo? Atento. Ahí hay una expresión que te está abriendo los ojos. Ayer o antier estaba con un hermano, he estado con hermanos sentándome para enseñarles un poquito de lo que me han enseñado, de lo poquito que sé. Y les decía, cuando veas esas expresiones, detente. Aquí esto es importante, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Ah, caray. A ver, o es viejo o es nuevo, ¿no? Pero ¿qué crees, hermano? Algo maravilloso de estudiar la Biblia en las lenguas originales es que esa palabra nuevo es kainos en el griego. Y kainos no se refiere necesariamente a algo cronológico, nuevo en cronología, sino que kainos se refiere a fresco en esencia y calidad. O sea, puede ser viejo, pero ¿qué crees? Es fresco en calidad y en esencia, no ha caducado. O sea, sigue vigente. Hace ratito me dispararon un amigo ahí en Cristo, un juguito de naranja. Estaba bien congelado. Yo dije, no, yo creo que lo exprimieron por lo congelado que estaba, pero por lo bueno que estaba. Yo dije, pues lo congelaron el domingo, a lo mejor exprimieron las naranjas porque era natural, ¿no? Pero estaba bueno. O sea, a lo mejor lo exprimieron hace 15 días, pero todavía estaba fresco, estaba de buena calidad en esencia, o sea, estaba bueno el juguito. Es como cuando agarras una medicina y dices, primero ves la caducidad porque la tuviste ahí guardada y tú ves que todavía caduca hasta el 2023. ¿Qué dices? Todavía tiene sus condiciones, tiene su esencia, su calidad, su frescura. Eso. Kainos, hermano, no se refiere a tiempo, se refiere a vigencia. Entonces Jesús, fíjate lo que está diciendo, sin embargo, no se escribe un mandamiento nuevo. Lo que está diciendo, les escribo un mandamiento que todavía tiene vigencia. Es el mismo mandamiento, pero todavía es vigente hoy.
todavía tiene las mismas condiciones que tuvo en aquel tiempo. En el Antiguo Testamento, hermano, siempre en la historia de la humanidad, Dios ha exhortado a la humanidad a amarse. Siempre. A amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Siempre. Y ese mandamiento, hermanos, no ha caducado. No ha caducado. Lo que dice entonces aquí es: sin embargo, os escribo un mandamiento kainos, fresco en esencia y calidad, vigente, no caduco, que es verdadero. ¿Es verdadero en quién? ¿Es verdadero en quién? Esa palabra verdadero puede interpretarse también como pleno, completo, pleró, o sea, totalmente completado. ¿En quién? ¿Ve la expresión? No me va. Acuérdate una cosa, a mí no me veas, yo estoy re feo, hermanos, el pastor guapo ya se les fue, aquí les queda su servidor, ¿verdad? A mí no me veas, ve la Biblia, ¿no? Ve la Biblia. Sin embargo, no se escribe un mandamiento nuevo. No. ¿Que es verdadero en quién? ¿Que es completo en quién? ¿Que es fresco en quién? En Cristo. En Cristo. La novedad, la frescura del entendimiento se encuentra verdaderamente en Cristo. Quien camina con Cristo encuentra esa novedad. Quien camina con el Señor, quien realmente tiene comunión con Él, el que anda en luz, esa novedad, esa frescura que aún está en Él y que no cesará. Porque acuérdate, hermano, cómo termina 1 Corintios 13:13. La fe y la esperanza pasarán, pero el amor eterno. Y no soy Juan Gabriel, o sea, amor eterno. O sea, la frescura de eso encuentra el cumplimiento ¿en quién? En Cristo. La ley de Dios exhorta a amar. Mas su expresión más pura, hermanos, del amor de Dios se encuentra en quién. El amor es una persona, la verdad es una persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, la vida es una persona, la verdad es una persona y el amor es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Jesucristo. Sí, mi hermano, con todo gusto. Ajá. Romanos 8, 38 y 39. A ver, hermano, mira, párate aquí para que escuchen nuestros hermanos. Si quieres, bájate el micrófono y sácate la guitarra. No, inclina tantito. Ahí. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ok, perfecta cita. Y de ahí me agarro, hermano. Muchas gracias. Ajá. ¿Qué no nos separa? ¿Por qué? Nada nos separará de Cristo. Ahí hay una amalgama, un pegamento primordial, más poderoso que el cola loca, que el 5000, que cualquier pegamento que invente, que un concreto así súper. ¿Qué es lo que nos une a Cristo y que nada nos separará del amor? Ya te dije. Ya te dije. Ya Lupita dice, ay, ya me la mataste, ¿no? ¿Qué es lo que nos mantiene unidos a Cristo? El amor de Él hacia nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Te fijas? Entonces dice que la plenitud, el verdadero amor, ¿en quién se encuentra? En Él.
Y los que andan en luz tienen que manifestar lo mismo. ¿Qué nos une como iglesia? ¿De dónde eres, mi hermanita Vivi? ¿De dónde eres? De Perú, fíjate. ¿Y de dónde eres, Laurita? Chilanga, ¿verdad? ¿Y por qué se llevan re bien ustedes dos? Yo les digo con cariño, mis hermanas café con leche. Exacto. Exacto. ¿No? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿En qué colonia vives? ¿Cuál es tu código postal? Te lo digo, hermano, porque aquí todos tenemos casi el mismo código postal, ¿eh? No somos de que hay acá hermanos así con esas diferencias. Prácticamente, hermanos, económicamente, socioeconómicamente tenemos la misma condición. Pero aunque tuviéramos gente que viviera, hermanos, en Virreyes y no sé, bosques de ciruelos, y tuviera casas de 1000 metros cuadrados y quién sabe qué tanta cosa, pero si realmente está en Cristo, el amor hace que no haya acepción de personas y nos une. El amor hace, hermanos, que la iglesia esté unida. Sí, Conchita. Primera a los Corintios 13, acuérdense una cosa, son versículos cursis para ponerlos en una invitación de bodas, ¿no? Ay, voy a poner, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Primera de Corintios, hermanos, es un jalón de orejas hasta el piso del apóstol Pablo a los corintios que decían que eran muy espirituales, que había unos que hasta tenían pensamientos gnósticos elevados, que decían que tenían comunión con... Bueno, a ver, pues vámonos ahí, pues ya en caliente, ¿no? Y creo que forzosamente tenemos que pasar por ahí, ¿no? Sí, Conchita, así es. Primera a los Corintios es una confrontación a la iglesia que se dice madura. ¿Se dicen maduros? La manifestación más grande de una iglesia madura es de que se aman, punto. No que yo hablo en lenguas, que yo profetizo, que yo soy capaz de dar mi vida por la iglesia, soy altruista, compro muchas despensas para los hermanos. Yo la verdad sí, no. Si todo eso lo tienes, que no lo penaliza la Biblia, lo tienes, pero si no tienes amor, nada. La preeminencia del amor. Versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y recuerden una cosa, ¿cómo hablan los ángeles? Es que yo hablo como ángel, urra, barasira, barascaya, rambo, sácalo, y empiezan ahí a hablar en lenguas. No, hermanos, eso no. Pablo aquí está siendo irónico, está siendo hiperbólico. Lo que está diciendo, si tú hablaras todos los idiomas del mundo, ¡wow! Y tú todavía hablaras como hablan los ángeles. ¿Cómo hablan los ángeles? En ninguna parte de la Biblia hay evidencia de cómo habla un ángel y qué idioma hablan los ángeles. No lo hay. Aquí Pablo está diciendo, está exagerando. Si tú hablaras incluso hasta el idioma de los ángeles, por decirlo así, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y ahí lo que está diciendo Pablo es, eso de metal que resuena y címbalo que retiñe, era la forma como los paganos adoraban a sus dioses, con címbalos, con metales. Entonces dice, tu adoración a Dios sin amor es una adoración para cualquier dios pagano. Cuando tú pretendes adorar a Dios, pero no hay amor, estás como queriendo adorar a Dios como si fuera un dios pagano. Ahora fíjate, versículo 2, y si tuvieses profecía, o sea, supieras los oráculos de Dios, la profecía de Dios, y entendieses todos los misterios y toda la ciencia, o sea, si eres una persona que entiende toda la palabra de Dios, todos los misterios de la palabra de Dios,
O sea, te dices wow intelectualmente. Y si tú vieses toda fe de tal manera que trasladase los montes, que ya lo estudiamos, ¿cuándo? ¿En qué pasaje de la Biblia? Incluso hasta Jesús hizo eso, lo pudo haber hecho porque es Dios, pero sin embargo nunca lo hizo ninguno de los apóstoles. Es una expresión hiperbólica, exagerada para decir algo, hermanos, entendido. Y no tengo amor, nada soy. Ahora, yo una vez, no sé si fue John MacArthur o Sproul, no sé si lo escuché a ellos. Por ejemplo, si yo hablase todas las lenguas humanas y angélicas, ¿quién sería el único que podría hablar todas las lenguas e incluso hablar el idioma de los ángeles? ¿Quién sería? ¿Quién sería el único que pudiera hacer eso? Dios. Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. O sea, casi aquí también estás describiendo el carácter de Cristo. Ahora fíjate en el versículo 2, y si tuvieses toda profecía, Jesús tiene todo, y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y si tuvieses toda la fe de tal manera que trasladases los montes, y no tengo amor, nada soy. Esto es un énfasis al carácter de Cristo, obviamente porque el Señor, hermano, es amor. Ahora fíjate en el versículo 3, y si repartieses todos tus bienes para dar de comer a los pobres y entregases tu cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. No es que yo ayudo a la gente, doy y doy y doy y doy. Sí, pero si no tienes amor por Dios y al prójimo, ¿sabes de qué sirve tu donación? Y dentro de la iglesia de los Corintios había gente que decía que hablaba lenguas, que hablaba el idioma de los ángeles. Había gente que se decía intelectualmente superior, que tenían revelaciones superiores de Cristo y tenían hasta misterios de Cristo. Y dentro de la iglesia había gente que incluso era capaz hasta de darse, entregarse, donarse para ayuda de otros. Pero el apóstol Pablo dice, todo eso lo hacen, pero ¿saben qué han perdido? El amor. Y nada más lo que están haciendo es puro farolismo, pura exhibición humana. Sí. Uh-huh. Así es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el énfasis es este. Ahora, dime una cosa, ¿a quién le está hablando Dios? El mandamiento de Jesús, porque este es el mandamiento de Jesús. ¿Es el apóstol Pablo? ¿A judíos? No, a gentiles. El mismo mandamiento Dios se lo dio tanto a judíos como a gentiles. El mismo mandamiento. Ahora ve el versículo 4, el amor es sufrido, dispuesto a. Dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es cantancioso. Ahora, ¿recuerdas, hermano? Esto está a la mitad. ¿Cómo eran los corintios? Que por la pura gracia del Señor eran cristianos, pero parecía que no. Divisores, se peleaban entre ellos, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Se demandaban en cortes seculares entre ellos, permitieron pecado sexual dentro de la iglesia, se peleaban en la Santa Cena, egoísmo, borrachismo, alcoholismo dentro de la Santa Cena. Había exhibicionismo porque yo quiero ser el que tenga más dones, más evidentes, quiero ser el principal dentro de la iglesia. Eran un verdadero desastre. Y aquí, hermano, empieza Pablo a atacar esa actitud dentro de la iglesia. El amor es sufrido, no lo que hicieron ustedes. El amor es benigno y no lo que hicieron ustedes. El amor no tiene envidia y ustedes son una bola de envidiosos.
Dice, el amor no es jactancioso, se creen ustedes, súper espirituales. El ungido de Jehová se creen ustedes. Dice, no se envanece, no hace nada indebido. Y ustedes dejaron sin comer a sus hermanos en la cena del Señor. Eso es indebido, es de mala educación. Oiga, hermano, por favor, no escupa en la iglesia. ¿Qué es pecado? ¿Qué? Es pecado. A ver, márquemelo como pecado. Sáqueme la Biblia, los 10 mandamientos donde dice no escupirás. A ver, dígame. Entonces, si no dice, respete mi libertad en Cristo, porque si la Biblia no me lo marca como pecado, entonces yo escupo. Voltéese, no lo voy a escupir, ¿no? Dice, el amor no hace nada con falta de educación, nada que ofenda a su hermano en sus principios, en su moral, en su educación. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Dice, no guarda rencor, no se goza. El amor no se irrita, no guarda rencor. Esta expresión la recuerdo muy bien porque la expresión en griego es una palabra como guardar en un libro contable una cuenta. Guardar rencor es apuntarle a la persona lo que le hizo. Llevarlo como en un libro contable, para que en el momento saques tu libro contable y empieces, tú me hiciste esto en tal año, y tú me hiciste esto, y tú me hiciste esto. Dice, el amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. ¿Tú crees que Cristo te guarda rencor? ¿Tú crees que te perdonó? Y a través de su perdón, ¿no experimentaste también libertad? ¿No hubo un restablecimiento de la relación? O el Señor dice, mira, ya te perdoné, pero entre más lejitos mejor. ¿Sí? Así, mira, yo ya te perdoné, pero tú allá y yo acá. ¿Tú crees que es el perdón? No, cuando Dios te perdonó, echó todos tus pecados al fondo del mar y a través de Cristo ahora estás en Él. No es que toma tu distancia, creo que lo hemos enseñado. Exacto, entonces si hay amor entre nosotros no tenemos que guardarnos rencor. Dice, ¿sabes qué? Ya lo perdoné. En sus conceptos raros de perdón no dice, pero que no me hable, que se vaya. Ya lo perdoné, pero me voy de la iglesia, porque ya no lo puedo ni ver a ese cuate, no lo puedo ni ver. Entonces, ¿de qué tipo de amor estamos hablando, no? Te desatoramos, hermano. Sí, exacto. Y si te fijas, las enseñanzas que recibieron los apóstoles no solamente fueron orales, las contemplaron, lo vieron en Él. O sea, Jesús, hermano, no se atrevió, o sea, Jesús lo que predicó lo vivió. Y si algo tenía nuestro Señor, es que amaba a Dios con toda la fuerza, al Padre con toda la fuerza de su ser, y amaba a su prójimo como Él mismo. Eso era lo que hizo nuestro Señor. Juan 13:1. Sí, adelante, Aarón. Aquí en este punto que hablas acerca de la ley, que se redactaba todo esto, ya es que decía el Señor Jesucristo, y aquí entraría, hermano, es la pregunta, que si yo no vengo a violar la ley, sino vengo a cumplirla, ¿no? Entonces, ¿qué amor había al prójimo antes del Señor Jesucristo?
El amor de Cristo hacia... Ah, no. No. Ujú. Sí. Ujú. Ese amor, dice el apóstol Juan, es verdadero en él. O sea, él lo hizo, a pesar de que todos los demás él lo hace perfectamente bien, él lo hace plenamente bien, aunque nosotros no somos perfectos para manifestar ese amor. Pero la verdad es de que este mandamiento es vigente, hermanos, porque ya esta humanidad se ama. ¿Para qué nos vamos a esta humanidad? ¿Aquí entre nosotros nos amamos con ese amor? La verdad. ¿No eres de esos que cuando sales de aquí el domingo te juntas con otros y... Ay, sí, y te encuentras uno que te dice, ay, sí, dice, ya la hice, aquí uno con el que me voy a sentar a echar chisme del otro. ¿No? No somos perfectos, pero sinceramente buscamos amar como Cristo amó. Juan 13:1. O sea, aquí está diciendo que es verdadero en él, está diciendo el apóstol Juan. ¿Cómo es verdadero en él? O sea, ¿cómo fue que él manifestó ese amor que lo vieron los discípulos? Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y cualquiera diría, pues si ya me toca mi hora, entonces yo que me voy a estar preocupando por los demás, ¿no? ¿Tú has visto esas películas donde le dicen al viejito que se va a morir de cáncer en 6 meses y empieza a hacer su lista? Aventarme de un avión, comprarme un Ferrari, ¿qué más? Todo, yo. ¿Sí has visto esas películas? No es malo, hermano, no estoy pecando, no te estoy induciendo. Yo sé que esa hora tú estás orando, ¿verdad? Pero pues empieza a hacer su lista y normalmente ¿qué es? Yo, lo que no pude hacer, ahora lo voy a hacer. Aunque sea pecado, lo voy a hacer porque nada más me quedan 6 meses de vida, ¿no? Y el Señor, sabiendo que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta qué? Hasta el fin. ¿Ese era el amor completo de Él? El verdadero amor en Él. Juan 15:12-14. Juan 15:12-14. Este es mi mandamiento. Por fin, ¿es tu mandamiento, Señor? ¿Es tuyo? O sea, ¿lo estás sacando apenas en ese momento? Que os améis a unos a otros. No, Señor, ¿qué crees? Ese no es tu mandamiento, porque el Señor lo dijo en el Antiguo Testamento. No, es que está diciendo lo mismo que dijo el apóstol Juan. Sigue vigente. Es el mandamiento que les doy hoy, que necesitan hoy. Este es el mandamiento, es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como se les dé la gana. Fíjate, aquí tenemos la referencia de cómo tenemos que amarnos entre hermanos. No es como querramos. Acuérdate una cosa, la vida de la iglesia no se legisla bajo los criterios personales. Ámense. Pues mire, yo sé amar así. Así me enseñaron en Oaxaca, así me enseñaron en mi pueblo, así me enseñaron mis padres, así me ha enseñado la vida, así me ha enseñado. No. ¿Cómo tenemos que amarnos? Como yo os he amado. Ahora, Juan 13, ¿qué dice? Amar hasta el fin. No, ¿sabes qué? Aquí ya se acabó. ¿Este fue el amor que te enseñó Cristo? ¿Hasta aquí se acabó? ¿Cómo se tienen que amar 2 esposos? Ahí sí voltean, ¿verdad? Ahí sí voltean, ¿verdad? ¿No te gustó, Lalo? Perdóname, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra y yo no vengo aquí a... Este es el mandamiento.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie, ahora, escucha cómo es esto. Nadie tiene mayor amor que este. Y así tienes que amar a tu hermano. Porque el contexto está diciendo, como yo es amado. ¿Cómo? Pues entonces lee el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese debe ser el amor que debemos de tener entre hermanos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, vete a 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16. Tú dime si Juan se inventó esto. 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, ¿por quién? Por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿A qué vida se refiere, pastor? Explíqueme, porque seguramente en griego ha de ser cualquier cosa así como superficial, no precisamente la vida, dar la vida por que yo esté dispuesto a dar la vida por Samuel. No hay mayor, no tengo un amor más, o sea, eso es un grande amor, no sería capaz. Pues es lo que dice la Biblia, hermano. A dar la vida. ¿Cómo? O sea, que me maten. No me van a matar por ti, hermano. Pero si llegaran a decirme tu vida, la de, pues la mía. Pues la mía. Pero ¿sabes qué? Que pase eso, no va a pasar. No va a pasar. No, quién sabe cómo se vaya a poner esta situación, ¿no? Pero recuerden una cosa, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, esté dispuesto a morir por mí y obedezca. Y en una relación entre hermanos, alguien se tiene que morir para que realmente eso se una. Primero tú, hermano, yo no soy importante, me niego a mí mismo para que tú estés bien. Me niego. No, primero, tú eres muy cortés. No, Aarón es muy cortés, hermano, por favor. Sí. Pero dice, ¿sabes qué? Primero tú. ¿Qué quieres? Primero tú. ¿Cómo se establece una relación entre dos cristianos que están casados? Primero tú. Primero tú, y estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. O sea, pero dar mi vida, pues es fácil decirlo. Pero negarse a sí mismo, eso sí está en chino. Pero si nosotros caminamos en luz, estamos dispuestos incluso a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Hermano, si tú estás dispuesto a dar tu vida por tus hermanos, ¿cuándo los dejas? Ya me sacó la lengua. Ya me hizo quién sabe qué. Ahí nos vemos. Vámonos. Congregante Jabón. Y para el otro, y para el otro. Y ahí andan saltando de congre en congre, buscando el perfecto amor. No. En Jesús encontramos la expresión más grande del amor de Dios. Y Jesús nos dio un parámetro, dice, yo estuve dispuesto a morir por ustedes porque los amo. En eso encontramos nosotros cómo tenemos que ser como iglesia y la manifestación del amor que debemos de tener entre hermanos. Juan 1, 14, 15. Y con esto Juan 1, 14, 15. Entonces, hermanos, en Jesús encontramos la expresión más grande del amor de Dios. La novedad no se refiere a recordarles la ley, sino en recordar el mandamiento de Cristo, la realidad de Cristo, la frescura de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, o sea, recuerden esto que todavía es vigente, no ha caducado. ¿Por qué yo creo que es una expresión que le está diciendo Juan a la iglesia, ¿por qué se les olvidó amar? ¿Por qué creen que hay doctrinas más importantes que el amor entre hermanos?
¿Por qué se clavan tanto en teología, en lenguas bíblicas, en hermenéutica, exégesis, homilética? ¿Por qué se clavan tanto? O sea, si lo que sigue vigente es amarse. Juan 1, 14, 15. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la plenitud, gracia y verdad. Juan dio testimonio de él. Juan, el mismo Juan. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. No, aclaro, Juan el Bautista. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya alumbra. Y eso es donde nos quedamos, hermanos, y seguimos el próximo domingo. Hermanos, una de las manifestaciones más grandes de una realidad de una iglesia, si está en Cristo, es amar. El amor entre hermanos. Y el amor sea sin fingimiento. Entonces, hermanos, esto es una exhortación muy fuerte para cada uno de nosotros. La iglesia sufre mucho cuando se nos olvida ese antiguo mandamiento que sigue vigente. Amar a Dios y amar al prójimo. Un matrimonio sufre mucho cuando se les olvida eso. Una familia sufre mucho cuando se les olvida eso. Sufre, porque simple y sencillamente, hermanos, sin amor, nada somos. Sin amor no está Cristo. Pero si está Cristo, nos amamos. Bendito Señor, gracias por este tiempo de enseñanza, gracias Señor por tu palabra, Señor, y gracias por el entendimiento que estás dando a tu iglesia. Pero Señor, eso nos confronta con una realidad, porque si estamos entendiendo esto, Señor, es para que lo apliquemos, no nada más para entenderlo. Al que mucho se le da, mucho se le demanda, Señor. Y no queremos ser como aquel pueblo, Señor, que luz le resplandeció, la luz de tu presencia, la luz del Evangelio estuvo con ellos y simple y sencillamente no supieron amarte a ti ni amar a su prójimo, Señor. Y ese pueblo, Señor, cayó en gran juicio porque tuvieron la bendición de la palabra, la presencia tuya, Señor, dando testimonio de amor, y sin embargo ellos te desecharon a ti y desecharon, Señor, tus enseñanzas. Señor, que no seamos como ese pueblo, Señor, que simple y sencillamente tiene mucha doctrina, pero poca práctica. Queremos mucha doctrina, Señor, ayúdanos. Queremos profundizar aún más en tu palabra, pero sobre todo, Señor, queremos vivir lo que enseña tu palabra. La síntesis, Señor, maravillosa en 2 mandamientos principales. Amar a Dios, amarte a ti con toda la fuerza de nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, danos de tu gracia, ayúdanos, Señor, danos un corazón dispuesto para hacer eso, para que podamos, Señor, amarte cada día más y amarnos más profundamente, Señor, entre hermanos. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a las 8:30 de la mañana.